Mi nombre es Paulo Martins y yo soy director técnico del laboratorio Biocamp de Brasil. Vamos a tratar de hablar hoy un poco de influenza aviaria. Es una enfermedad muy rara en América Latina, prácticamente estamos enfrentando los primeros brotes ahora. Y tampoco es común en aves de industriales. Generalmente vemos en aves salvajes, migratorias, y aún no está afectando los planteles comerciales con toda la fuerza en América Latina. Pocas personas conocen los problemas de influenza aviaria. Yo tuve la oportunidad de tener este problema en algunos países que he trabajado en el mundo y realmente es algo que impacta económicamente los países. Y por eso tenemos que tener todo lo cuidado, capacitación, entrenamiento para enfrentar el problema. El espaciamiento entre las granjas sería fundamental. Ocurre que las granjas ya están ubicadas cerca de la ciudad y todo eso. Por lo tanto, es muy difícil evitar este distanciamiento entre granjas. ¿O qué tenemos que hacer entonces? Platicar aquello que hacemos todos los días para poner en práctica realmente y no simplemente hablar de eso. Por ejemplo, arco de desinfección de todos los vehículos es fundamental. Ducha con cambio de ropas, cambios de botas para todos los empleados que salen e ingresan en las granjas. Evitar cualquier contacto con aves de traspatio. Si posible, los empleados no deberían tener aves de traspatio en su casa. Y esto es muy complicado en nuestros países, porque es costumbre de las poblaciones tenerlos. Y entonces, por eso que es importante el mínimo el cambio de ropa y cambio de calzados. Eso es el mínimo. Siempre que ingrese en la granja. De la misma manera, cuando salir de la granja, dejar todas estas ropas y calzados ahí dentro de la granja y no ir a la casa con los calzados de la ropa. Siempre que es posible, tener ducha al ingresar en las granjas. Esto es fundamental, sobre todo para complejos a donde tienen reproductoras que tienen un valor muy alto. Entonces, los arcos de desinfección, evitar las visitas total de vendedores, de veterinarios, de comerciantes, o que vemos en nuestros países de Centroamérica, de Sudamérica. Comercio de huevos dentro de las granjas. O sea, todos los días las personas reciben varios compradores de huevos y eso incrementa mucho el riesgo. Eso tiene que ser evitado 100%, de ninguna manera podría seguir. Por eso, el principal medida de bioseguridad es evitar el contacto con otra persona que no sean los empleados de la granja. Para los países que no hacen exportación, las principales consecuencias son la disminución de producción, sacrificio de los lotes e impedimento que estas granjas sigan a producir por algunas semanas o meses. Va a depender de las autoridades de cada país. Cada país tiene sus medidas para regulamentación del tema. Y por lo tanto, hay una variación muy amplia entre los países, pero de cualquier manera, la mortalidad, sacrificio de los lotes, impedimento de seguir marchar con la actividad, esto es un perjuicio inimaginable, sobre todo por la seguridad alimentaria, que va a faltar alimentos para las poblaciones que justamente consumen aves y huevos. Entonces, eso es un impacto muy grande. Para los países que exportan, la situación aún es peor. Países de la zona de la Sudamérica, por ejemplo, como Brasil, exporta 33% de la producción y esto puede producir un perjuicio enorme. No solamente de ese 33%, no, no. Es que imagínate una cadena de producción a donde tú tienes que impedir poner los pollitos bebés en las granjas. Entonces tiene que muchas granjas van a se quedar con vacío sanitario de algunos meses sin poner pollitos bebé. Y esto va para atrás.
Vamos a tener que sacrificar las reproductoras y quizá sacrificar hasta las abuelas, porque no hay cómo vender, no hay cómo dar marcha, seguimiento a la actividad. Y esto era un perjuicio incalculable para toda la zona. Hay una previsión, una estimativa del Banco Mundial que los países pueden perder hasta 0,7% del PIB con un impacto de apenas un brote y una región, ¿ok? Entonces es algo para ser realmente pensado y estudiado por las autoridades de todos los países. La identificación siempre es por aislamiento y por RT-PCR, son los premios, los diagnósticos premium. Pero en el campo podemos observar varias clases de síntomas, síntomas respiratorios sobre todo, síntomas digestivos y síntomas nerviosos. La intensidad de cada uno va a variar totalmente dependiendo de la muestra del virus que toca el plantel. Una cuestión muy común es la caída de puesta de ponedoras y reproductoras, que generalmente sufren los primeros síntomas. Eso, entonces, podría indicar ya para que el productor se quede atento a este problema. Cuando observar aves muertas, aves salvajes muertas en las granjas, siempre es importante no tocarlas y sí informar a las autoridades. Este virus, lamentablemente, no tiene una vacuna 100% efectiva. Como ejemplo, la enfermedad de Newcastle, que es un virus semejante. Newcastle es un paramixovirus y en el caso de influenza, un ortomixovirus. En Newcastle tenemos vacunas fantásticas para los ortomixovirus, para influenza aviaria. Las vacunas son inactivadas o entonces vectorizadas y no logramos éxito total e impedir la marcha de la enfermedad con las vacunaciones. Que ocurre es disminuir las pérdidas y eso ya es un gran paso para seguir. El problema es que cuando se utiliza la vacuna, tú puedes perder un poco la sensibilidad de las pruebas y no sabría decir si el problema es un problema de una influenza aviar de baja patogenicidad o alta patogenicidad. Y esto es un tema complejo. Varios países en este momento están desarrollando vacunas y también con muchos expertos en este tema discutiendo la posibilidad de vacunar o no los lotes. Lo que sabemos es, para mí, por ejemplo, en los años del inicio de esta década, la primera vez que tomé contacto con la enfermedad ha sido un lote de América Central vacunado y había mortalidad. Entonces, eso es el tema. La vacuna no es miraculosa. No. La vacuna es una medida que tiene que ser utilizada junto con expertos, junto con las autoridades, detallando cuáles las zonas que tenemos que vacunar para antes de despoblar la zona, aplicar la vacuna y controlar muy bien todos estos datos, todos los datos, los lotes vacunados, hacer las pruebas de vigilancia activa, vigilancia pasiva, todo eso para que podemos utilizar la vacuna como una herramienta y no como un complicador. Un ejemplo muy clásico, países que vacunan siguen teniendo problemas. Y esto tenemos que tener en mente eso. La vacuna no es miraculosa, es una herramienta apenas.